Muy buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Edwin Polo. Pues me encuentro actualmente en el programa de Administración Pública 25B01, asistido por el docente Jonathan Eduardo Ruiz. Nos corresponde hablar del tema de las expresiones algebraicas y sus operaciones. El álgebra es una rama de la matemática donde estudiamos variables y constantes y aprendemos operaciones con ellas, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Operaciones similares a las que se utilizan en aritmética. En álgebra, las operaciones se realizan con expresiones algebraicas, mientras que en aritmética solo se realizan con números. Antes de profundizar en las operaciones algebraicas, primero entendamos cuáles son las partes de las expresiones algebraicas, cómo se escriben las expresiones algebraicas y conocer algunos términos básicos utilizados para escribir una expresión algebraica. Alguna expresión algebraica consta de dos partes. Como son variable y constante. Variable, un símbolo que puede tomar diferentes valores numéricos se llama variable. Usamos letras como A, B, C, X, Y, Z, etc. para representar una variable. Constante. Constante tiene un valor numérico fijo. Ejemplo, 5, 25, 100, etc. Estas constantes y variables, al combinarse con cualquiera de estas operaciones, suma, resta, multiplicación o división, forman una expresión algebraica. Veamos con más detalle a continuación estas expresiones. Expresión algebraica, una combinación de constante y variable que están conectadas por algunas o todas las cuatro operaciones fundamentales, que son suma, resta, multiplicación, división, se llaman expresión algebraica. Ejemplo, 3xy más 2yz más 8xz más 9 es una expresión algebraica. Por lo tanto, aquí tenemos creada una expresión algebraica conectada por la operación de la suma, combinando variables como 3xy y 2yz y 8yz y una constante 9. Término es una parte de la expresión algebraica que se encuentra entre las operaciones sumas y restas. En palabras simples, como dijimos anteriormente también, la expresión algebraica está conectada mediante la suma y la resta. Por lo tanto, las distintas partes de una expresión algebraica que están separadas por la suma o la resta se denominan términos. Ejemplo, 3xy 3xy más 4yz menos 8zx, 3xy, 4yz y 8zx son términos de la expresión algebraica. Además, podemos decir que 3xy más 4yz menos 8zx tienen un total de 3 términos. Factor. Hemos aprendido anteriormente sobre el término y dónde se encuentra una expresión algebraica. Aquí están los factores. Como sabemos, los términos se forman mediante el producto de variables y constantes, por lo que estas variables y constantes en un término se conocen como factores. Por lo tanto, un término puede escribirse como producto de factores. Estos factores contienen un coeficiente numérico y un factor algebraico. Ejemplo. En esta expresión algebraica, 3xy más 4yz menos 8zx, 3
es el factor numérico y XY es el factor algebraico. 4 es el factor numérico y YZ es el factor algebraico. Menos 8 es el factor numérico y ZX es el factor algebraico. Además, podemos clasificar los términos según sus factores en términos similares y términos diferentes. Veamos cómo. Términos similares. Cuando los términos tienen el mismo factor algebraico, entonces se denominan términos iguales. Ejemplo, 3XY más 4Y más 2XY más 5Z. 3XY y 2XY son términos similares, ya que tienen el mismo factor algebraico, X y Y. A diferencia de los términos, cuando los términos tienen diferentes factores algebraicos, entonces se denominan términos dispares o diferentes. Ejemplo, nuevamente en la expresión algebraica, 3XY más 4Y más 2XY más 5Z, 4Y y 5Z son términos diferentes, ya que tienen diferentes factores algebraicos, y en el término 4Y y Z, en el término 5Z. Operaciones sobre expresiones algebraicas. Hasta ahora hemos aprendido la expresión algebraica y su aspecto. Ahora es el momento de aprender las operaciones reales con más de una expresión algebraica, similares a las que realizamos en aritmética, con la suma, la resta, la multiplicación y división. Veamos cómo se realizan estas operaciones con expresiones algebraicas, con ejemplos. Suma. ¿Cómo sumamos dos o más expresiones algebraicas? Es sencillo, simplemente combinamos todos los términos semejantes y realizamos la suma con sus coeficientes. Por lo tanto, la regla general es combinar los términos semejantes y realizar la suma habitual con los coeficientes de todos los términos semejantes. Ejemplo, 3XY más 7YZ, 8XY más 5YZ. Esto es igual a 3XY más 7YZ más 8XY más 5YZ. ¿Qué se debe hallar? Pues debemos hallar los términos semejantes en ambas expresiones. Por lo tanto, los términos son 3XY y 8XY, 7YZ y 5YZ. El segundo paso es sumar los términos semejantes por separado. 3XY más 8XY más 7YZ más 5YZ. Esto es igual a 3 más 8, XY, más 7 más 5, YZ, lo cual da como resultado 11XY más 12YZ. En la sustracción, algebraica como en la resta aritmética, existen dos cantidades: un minuendo, que es la cantidad a la que se resta o se le quita, y un sustraendo, cantidad que se le resta o se le quita. La regla fundamental en la resta de polinomios consiste en cambiar de signo a todos los términos del sustraendo. Los positivos se hacen negativos y los negativos positivos. Una vez que se cambian los signos al sustraendo, se aplican las mismas reglas que se aplican a la suma de polinomios. Ejemplo, de 3x entre 2y, de 3x más 2y menos 5 restar menos 4x más y menos 3. El polinomio que aparece después de la preposición de es el minuendo. El que aparece después del verbo restar es el sustraendo. De 3x más
2y menos 5 restar menos 4x más y menos 3. De 3x más 2y menos 5 menos 4x más y menos 3. 3x más 2y menos 5 más 4x menos y más 3. 3x más 4x más 2y menos y más menos 5 más 3. Da como resultado 7x más y menos 2. Ahora vamos a hablar de la multiplicación algebraica. En la multiplicación se presentan tres casos: polinomio por polinomio, polinomio por monomio y polinomio por polinomio. Leyes que se aplican a la multiplicación: más por más es igual a más, más por menos es igual a menos, menos por más es igual a menos y menos por menos es igual a más. Monomio por monomio. Ambos factores son monomios. En este caso basta con aplicar las leyes de la potencia y obtener como resultado un monomio. De la expresión 2x a la 2y por 3x a la 2y es igual a 2 por 3, x a la 2 más 3, y a la 1 más 1, igual a 6x a la 5, y a la 2. La multiplicación cuenta con dos monomios como factores con variables de igual base en ambos. Simplemente se multiplican los coeficientes, mientras que deberán sumarse los exponentes que pueden verse en cada variable. Ahora vamos con división algebraica. En la división se presentan tres casos: división de monomio por monomio, división de polinomio por monomio y división de polinomio por polinomio. En las leyes que se aplican a la división son las siguientes: más entre más da positivo, positivo entre negativo da negativo, negativo entre positivo da negativo y negativo entre negativo da positivo. Monomio entre monomio. Solo se pueden dividir monomios con la misma parte literal y con el grado del dividendo mayor o igual que el grado de la variable correspondiente del divisor. La división de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el cociente de los coeficientes y cuya parte literal se obtiene dividiendo las potencias que tengan la misma base, es decir, restando los exponentes. Un ejemplo sería 16x a la 3 entre 4x es igual a 16 entre 4 x 3 menos 1, que da como resultado 4x a la 2. El coeficiente como el grado del dividendo son mayores que el divisor, igualmente ambos términos son positivos, por lo que el cociente entre ellos también será positivo. Muchas gracias. Esta ha sido mi presentación. Feliz tarde.